Hay dos tipos de país. Por una parte está el México que ven quienes nos gobiernan. Y luego está el país que vemos los gobernados. Por una parte, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta misma semana los números de seguridad de manera fría, calculada, los números que generan las fiscalías estatales y reporta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, y se explica con una frialdad que puedo comprender a quienes dicen que esa frialdad raya más bien en la indiferencia ante los relatos tan complejos que hemos estado viendo en los últimos días, principalmente llegando a un punto de quiebre con el homicidio de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán. El país nuevamente vuelve a tener en el centro de la discusión el tema de seguridad, algo que quizás si no veíamos desde que estalló la guerra en Sinaloa no hace tanto tiempo, y no obstante ahora lo hace en otro lugar, en Michoacán. Y para hablar de ello, invité a Antonio Montes Magaña, quien es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Seguridad Nacional. Bienvenido, Santa Agonía. Bienvenido, Antonio. Gracias, Julián. Pues, Toño, eres de allá, eres de Michoacán, de Morelia. ¿Cuál es el sentir allá? Así es, orgullosamente michoacano, orgullosamente moreliano. Julián, es una situación compleja desde muchos puntos de vista. No es un problema nuevo para Michoacán la inseguridad. Pero había mejorado, ¿no? Ha tenido puntos de mejora y ha tenido puntos complicados, ha tenido crisis. Yo identificaba que el 2021 al 20, bueno, quizás sí 22 al 24, hayan sido 2 años bastante buenos. Hoy, revisé ayer los números de seguridad que presentó la presidenta el martes y también presentaron una gráfica de los 27 estados que han reducido la cantidad de homicidios y Michoacán, desde que llegó ella, ya no está ahí. Claro. Michoacán no ha reducido los homicidios, es de esos pocos estados donde se ha incrementado de manera fuerte desde que llegó Margarita García Harfuch, la presidenta. Así es. Y creo que no es necesariamente un resultado o pueda partirse de un diagnóstico de la estrategia de seguridad que encabeza el secretario Margarita García Harfuch o propiamente las directivas generales que ha establecido la doctora Claudia Sheinbaum, sino es más un resultado de la fragmentación de los grupos delictivos que habitan y que ocupan parte de la entidad. Que son un montón. A ver, yo puedo decir como de mi mente nada más, los Viagras, la familia michoacana, en alguna parte opera el cártel Jalisco, y probablemente varios más que se me están olvidando. Así es. Aproximadamente son 21 organizaciones delictivas. Hay que entender que en México reconocemos a 2 cárteles únicamente, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. ¿Cuál es la diferencia entre un cártel y una organización criminal organizado? No sé. Las capacidades operativas, financieras, logísticas y el carácter transnacional que tienen estas organizaciones. Entonces, estas más pequeñas son 21 y solamente hay 2. Una opera en Michoacán, las otras no. Bueno, la otra no, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa no opera en Michoacán. ¿Estas otras operan, son como fracciones del mismo cártel grande? Son grupos delictivos locales que tienen presencia en números importantes de municipios en el estado, pero que no tienen una capacidad, digamos, de presencia nacional, como sí lo hace Cártel Jalisco Nueva Generación. Y el problema parte de esto, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación empieza a querer entrar al territorio michoacano. Hay que recordar que el líder de esta organización criminal, Nemencio Ceguera Cervantes, es originario de Michoacán, de Aguililla específicamente. Entonces, siempre ha sido un objetivo para la organización tomar el control de la tierra caliente de Michoacán. Esto se contrapone a que hay organizaciones delictivas locales, como bien mencionas, los Viagras, los Blancos de Troya, gente del abuelo Farías, los famosos Cárteles Unidos en su momento, la familia michoacana, que realmente pues presentan una oposición a esta entrada del cártel a la entidad, lo cual genera que se levanten estos picos de violencia, ¿no? No necesariamente estas olas de violencia son confrontación entre la autoridad y los grupos delictivos, sino son los grupos delictivos peleando el control de los municipios de la Tierra Caliente. La gran crisis del último año, no sé si sea la gran crisis o no, pero me parece que ha sido Sinaloa.
¿no? O sea, secuestran al Mayo Zambada probablemente a través de una operación de la CIA, todo indica que algo así, o del FBI o de cualquiera de estas agencias de 3 siglas de los Estados Unidos que realmente gobiernan. Allá es otro trip por completo. Y nos concentramos todos en Sinaloa, la chapiza y la malliza. El juicio, reportamos cada semana que aplazan tal sentencia o tal audiencia de algún hijo o primo o familiar del Chapo Guzmán. Y mientras tanto se ha consolidado como quizás el gran gigante de México, el gran ganador de esta batalla. A la distancia me parece el cártel Jalisco Nueva Generación. Parece que sí, y no solamente se ha quedado ahí, sino ante esta fragmentación evidente del cártel de Sinaloa entre la facción de los Mallitos y los Chapitos, digamos, o sea, la Malliza contra los Chapitos, ha establecido alianzas, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación con la fracción de los Chapitos, lo cual pues se ha empoderado también y le ha dado presencia en zonas que antes no tenía accesibilidad, ¿no? Ya hay presencia de Cártel Jalisco en Sinaloa, lo cual pues reconfigura, digamos, las dinámicas del poder que tiene también esta organización delictiva. En ese sentido, Julián, creo que es muy relevante lo que mencionas porque a partir de que el Departamento de Estado designa como organizaciones terroristas extranjeras a 6 cárteles, ¿no? Hay que recordar que 4 de estos 6 cárteles tienen presencia en Michoacán. Entonces, difícilmente otra entidad cuenta con esta característica donde, pues, estas organizaciones delictivas no solamente ya son un problema desde el ámbito de la política interior, ¿no? Sino también, pues Michoacán es un estado donde operan, según la perspectiva de Estados Unidos, diversas organizaciones terroristas. ¿Cuáles son las condiciones geográficas de Michoacán que permiten esto? O sea, siempre lo intento analizar también como desde la visión, no solamente geopolítica, sino, a ver, creo que el territorio define, las condiciones del territorio definen realmente el desarrollo de las regiones que viven en ese territorio. ¿Qué tiene? O sea, entiendo Sinaloa, por ejemplo, que tiene una sierra donde se pueden esconder. O sea, la verdad es que he ido a Morelia una vez en mi vida y fuera de eso nunca he ido más. Y sí, atravesé todo, fui de Puebla a Morelia. No sé si me acompañaste en ese viaje, probablemente no. Puede ser. Puede ser. Ah, no, más bien te conocí ahí, quizás, una cosa así. Sí, eso fue realmente, estás en Morelia. Sí. Y no entiendo qué condiciones geográficas tiene Michoacán que permiten el desarrollo del crimen organizado tan fuerte. Claro, pues hay que considerar que la geografía, la orografía, digamos, de Michoacán es complicada. Realmente, Morelia, lo que es el norte del estado, es una zona que se caracteriza por cruzar por el eje neovolcánico transversal, muy montañosa en ese sentido. Particularmente Morelia se encuentra en un valle, el entonces Valle de Guayangareo, pero particularmente ahí no está la problemática, Julián. Morelia no tiene una crisis de inseguridad. Morelia no tiene una crisis de inseguridad que no tuviera una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes. Sí. O sea, el número de delitos y la incidencia delictiva que se presenta es congruente con el resto de ciudades con una población similar. No es un foco rojo, particularmente. El problema empieza cuando vamos hacia el sur del estado por la Tierra Caliente, donde un valle se encuentra entre 2 montañas, ¿no? El Valle de Apatzingán, que es esta zona que cruza la cuenca del Balsas y que se atraviesa, digamos, desde Guerrero, Michoacán y pues partes también de, digamos, de Jalisco, ¿no? Esta parte de la Tierra Caliente, que es donde la delincuencia organizada ha podido florecer en el estado. Las características que son complicadas, es decir, hay valles y sierras montañosas de difícil acceso para la autoridad, hacen que ahí se hayan podido plantar en su momento sembradíos de marihuana, amapola. Hoy se planta algo, se crece algo, o sea, de este tipo de drogas. Es menor. Es menor. Bueno, entonces la otra gran condición geográfica que tiene Michoacán es que tiene el gran puerto al Pacífico. Así es, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Entonces realmente, entiendo yo que es el puerto más importante del Pacífico, no ubico como, no sé si Puerto Vallarta. Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas. Bueno, y también Colima tiene el mismo problema de inseguridad que se ha incrementado. Además, per cápita es de los estados más inseguros que hay. La población es pequeñísima y no obstante tienen una cantidad de homicidios que no llama la atención, pero que sí llama la atención cuando consideras la población que tienen. A partir, me imagino, del flujo de precursores químicos para después crear estas drogas sintéticas modernas. Y justamente, ¿no? Por ahí viene el problema. Hay 3 municipios que comprenden la costa michoacana. Bien mencionaste, Lázaro Cárdenas es el puerto más importante.
para Michoacán, pero hay un municipio bastante largo, digamos, territorialmente, que se llama Aquila, un municipio muy poco poblado, pero es donde principalmente se hacen los cruces de precursores químicos, ¿no? Digamos, este problema se atiende directamente a partir de los cruces que pasan por Aquila. Y el otro municipio es Coahuayana, que colinda con Colima, es mucho más pequeño, pero particularmente ahora se presenta, como bien mencionas, ese problema que, digamos, donde llegan los precursores químicos para, digamos, el proceso de elaboración del fentanilo o empastillamiento, esencialmente, vienen directamente a través de estos lugares. Ya. ¿En qué empecé diciendo esta idea? Que hay dos tipos de país, ¿no? El país en donde viven o el que ven, el que viven, aquellos que nos gobiernan y el país que vivimos, aquellos que somos los gobernados. Entiendo el país en el que vive la presidenta. O sea, lo entiendo por su formación científica, lo que sea, lo han repetido hasta el cansancio, que es una mujer técnica y sí, con sensibilidad social, pero fundamentalmente es una mujer mucho más técnica que lo que habíamos visto antes. Probablemente, no sé, desde Cedillo no habíamos visto un presidente, una presidenta, alguien que ocupara así el águila tan técnica. Entonces entiendo el mundo en donde ella vive y dice, pues es que los números sí están funcionando, a pesar de que matan a Bernardo Bravo, a pesar de que matan a Jimena y a José aquí en la Ciudad de México y que son escándalos fortísimos, de que matan al alcalde de Chilpancingo en Guerrero, lo decapitan y aventan la cabeza en el carro en donde iba manejando, a pesar de que matan a Carlos Manso. No entiendo en qué perro mundo vive Alfredo Ramírez Bedoya. Julián, la situación particular del Estado no me atrevería a decir que ha sido exclusiva o exclusivamente complicada para este gobernador, para la administración de Ramírez Bedoya, sino ya hemos pasado por más de 20 años de administraciones de diversos partidos, pasando PRD, PRI. Además tuvo una época de ingobernabilidad Hubo una muy época fuerte. de ingobernabilidad donde donde hubo nos un montón de mandaron. gobernadores, en donde estaba Fausto Valle, lo quitaron a uno y luego entró otro, ni me acuerdo qué pasó, pero hubo como Así es. 4 gobernadores en 4 años. Así es, una vez termina el sexenio, bueno, cuatrienio de Leonel Godoy, Ahí está. hoy vicecoordinador de los diputados de Morena, entra Fausto Vallejo, el cual tiene que pedir licencia por una enfermedad, un cáncer avanzado que le aquejaba en ese momento. Entra su secretario de gobierno, Jesús Reina, como gobernador interino, el cual es sustituido después y llega esta figura de el supercomisionado Alfredo Castillo, que estuvo encargado de la seguridad y el desarrollo de Michoacán, aproximadamente de 2013 a 2014. Es una especie de como figura federal que gobernaba Michoacán. Una especie de virrey que mandó la administración de Peña Nieto para hacerse cargo y federalizar, digamos, el estado de Michoacán. ¿Y en qué años fue esto? De Más o 2014 menos, a 2016. O sea, realmente no tiene tanto tiempo que fue esto que empezaron a cambiar de gobernadores. Y eso genera también condiciones. O sea, no lo sé. Intento yo pensar que Ramírez Bedoya, o sea, me gustaría pensar que no es que sea un delincuente, sino que es un tipo incompetente y que más bien hereda también condiciones muy complejas de un estado particularmente difícil, también muy mal gobernado por Silvano Aureoles, el ingeniero Silvano Aureoles. Hoy prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia. Y me acuerdo cómo fue a este evento al que fui a Morelia, fue el secretario de Educación Pública a abrir el evento y nos pide un aplauso para el ingeniero Silvano Aureoles, ¿no? El gran gobernador que tenemos aquí en el estado de Michoacán, Silvano Aureoles. Ya todo el mundo aplaude, una cosa ridícula también. Entonces sí son condiciones, y además hereda también una condición política difícil, que es que él no era el candidato a gobernador. Así es. Y entonces de la nada, con 3 meses de anticipación, tiene que montar todo un equipo de gobierno que ahora no le ha permitido dar resultados grandes en ninguna materia en Michoacán. No diría que en ninguna materia, pero específicamente en la que aqueja más al Estado, que es seguridad, son evidentes las fallas. Ya vamos a ir por el tercer secretario de seguridad en el Estado. La estrategia parece ser congruente, ¿no?, con lo que se plantea desde el gobierno federal, pero no se termina de aterrizar. Inclusive se buscó cambiar la Policía Estatal de Morelia por una Guardia Civil Michoacán, con el objetivo de profesionalizarla más, estructurarla y darle un sentido, digamos, más firme para atender a la delincuencia organizada, pero realmente los resultados no han estado, y creo que bien lo mencionas, en recientes semanas con el asesinato de Bernardo Bravo, el líder del gremio citrícola de limoneros en Apatzingán, y la trágica asesinato de Carlos Manso, que parecía una crónica, ¿no? La crónica de una muerte anunciada ante
los constantes, digamos, denuncias que hacía el alcalde sobre la situación de seguridad en Uruapan y a pesar de que sí recibió apoyo de la federación, es decir, hubo coordinación con las fuerzas federales, pues terminó en el resultado que él decía, ¿no? Que tenía tres caminos: la victoria, la cárcel o la muerte, ¿no? Tristemente terminó en la muerte, pero creo que esto sí refleja, ¿no?, la situación que impera en Michoacán respecto a ser una autoridad que piensa, digamos, fuera de la caja en términos de cómo abordar la problemática de seguridad. Otra vez, ¿en qué mundo vive Alfredo Ramírez Bedoya? Entonces, es que realmente lo pregunto genuinamente, no lo entiendo. ¿Reconoce el problema? O sea, dice, sí tenemos un problema grave de inseguridad, o aplica más la respuesta Sheinbaum de decir, bueno, las historias son gachas, pero los números están con nosotros, o dice a la gente no le importa esto. Y quizás el momento que recuerdo que se hizo viral a partir de la muerte de Carlos Manso, que me hace generar esta pregunta realmente de en qué mundo vive, es un momento de la última vez que vio a Carlos Manso con vida, en donde lo recibe y le dice algo así como, alcalde, ¿cómo está? ¿Cuántos ha matado? ¿Cuántos ha batido? ¿Cuántos ha batido? ¿No? Como burlándose de Carlos Manso. No entiendo, o sea, qué está pasando en su mente ahora. A lo mejor y sí está teniendo, realmente lo pregunto desde la curiosidad genuina. Sí, claro. A ver, hubo muchas voces que inclusive pidieron la renuncia del gobernador, ¿no? Es normal y creo que hay que reconocer la indignación que tiene y la rabia que tiene el pueblo de Michoacán, la frustración que sentimos los michoacanos al ver una situación como la que se vivió en Uruapan. No obstante, creo y me parece que ha sido prudente de cierta manera el gobernador, no solamente en la parte de la comunicación, de cómo ha manejado la crisis, sino en no mostrar debilidad ante el Estado, ¿no? Era importante que ante una situación como tal, el gobierno del Estado tratara de sacar el cobre, ¿no? Y de demostrar que tiene las condiciones para poder sobrepasar este final de sexenio que le queda, poco menos de 2 años. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Julián, el mundo en el que vive Ramírez Bedoya, tal vez es un mundo de un Michoacán muy centralizado, ¿no? O sea, pareciera... En Morelia. En Morelia, exactamente. Que realmente él es de Morelia, su plan era hacerse candidato a Morelia en el 2021, no se la dan y ya como ya hay candidato a Morelia y quitan a Morón, pues dicen no tenemos a quién y vas tú, ¿no? Así, bueno, hay que mencionar que el gobernador vivió en Uruapan una parte importante de su ¿Sí? vida. Sí. Vivió en Uruapan una parte de su vida. Él es de Morelia. Así es, en 2021 intentó ser candidato para la presidencia municipal de Morelia, no lo consiguió. Y ante esta circunstancia, pues fue que le cayó, ¿no? Digamos, la candidatura a la gobernatura del estado. Pero en ese sentido, creo que entender la problemática de Michoacán tiene que ser vista a través de sus regiones, ¿no? No podemos entender una sola estrategia para abordar la seguridad en el estado, ¿no? Y particularmente la de Tierra Caliente, ¿no? También sumando Uruapan, si queremos, es la que ha fallado. Es la que no se ha podido encontrar, digamos, cuál es la fórmula correcta para abordar. Y no diría que es exclusivamente un problema del gobierno del estado, ¿no? Claro. A ver, porque la siguiente, a mí me gusta siempre pensarlo en términos de, no de si todo está bien, porque evidentemente nunca lo va a estar, sino si está mejor que las condiciones alternativas. Fue una elección medianamente cerrada. Fue una elección cerrada. Presentan un candidato que más bien estaba, entiendo que era del PRI, pero se termina pasando ya ahora a Movimiento Ciudadano en el 2021. Es esta persona. ¿Quién fue candidato? Carlos Herrera Tello fue secretario de gobierno de Silvano Aureoles. Era PRD, claramente. Sí. Ahora ya traicionó, ya se fue a Movimiento Ciudadano. Del PRD, pierde por un margen aproximadamente como de 40,000 votos. Hay que recordar que el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, le cancela 2 distritos electorales locales de votación a Bedoya por presunta participación de la delincuencia organizada. Y eso cierra la elección, entonces. Eso cierra más la elección. No obstante, aún gana Ramírez Bedoya con un margen relativamente cómodo, pero no fue una planadora como sí lo hemos visto en otros estados. Sí, claro. Sí, o sea, en los términos de la realidad mexicana actual fue medianamente cerrada la elección, aunque entiendo que no lo fue tanto. Así es. A ver, estaríamos mejor con Herrera, ¿cómo dice que se llama? Herrera Tello. Herrera Tello, Carlos. Herrera hoy Tello. en Movimiento Ciudadano. Hoy en Movimiento Ciudadano. O sea, la alternativa habría sido mejores condiciones que las actuales. Por supuesto que no.
No lo veo así. Hubiera sido darle continuidad al proyecto de Silvano Aureoles, que Sí, creo. o sea, yo no digo que sea un gobernador virtuoso, este Ramírez Bedoya, o no, la verdad es que tengo pocas referencias acerca de lo que sucede en Michoacán. A la distancia se ve no tanto, pero me gustaría como comprender en qué mundo viviríamos si no estuviera él. Que si no estuviera él, muy probablemente sería este otro personaje que habría sido la continuidad entonces Silvano Así es, Aureoles. sería la continuidad del gobierno de Silvano Aureoles y creo que le habría hecho mucho más daño al Estado, ¿no? Las organizaciones criminales se habrían, digamos, empoderado más. Veríamos relativamente eh, condiciones similares a las que vimos en el sexenio de Silvano y no tendríamos todas las pruebas que se descubrieron de lo que hizo, ¿no? El daño al pueblo de Michoacán que hizo el exgobernador. Mm. Ahora, pasando como a lo nacional, me llamó la atención que empezaste diciendo que esto no es necesariamente una falla de la estrategia de Omar García Harfuch. Y es algo que veo que se repite con todas las personas con las que hablo. Si hablo con alguien del PRI, hablan medianamente bien de Omar García Harfuch. Los panistas hacen lo mismo. La gente de Morena quizás es la más crítica, entendiendo su posición, de Omar García Harfuch. Pero sí hay ciertos consensos de que el problema no es Omar. Y yo no termino de entender por qué es que dicen que el problema no es Omar García Harfuch, si es la persona encargada de seguridad pública de este país. La persona encargada de ejecutar la estrategia es el secretario de Seguridad Pública. Recientemente renunció esta semana el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Así es. Nadie llamó a la renuncia de Omar García Harfuch con esto. Nadie llamó a la renuncia de Omar García Harfuch con el homicidio de Jimena y de José o de Bernardo Bravo. Nadie llamó a la renuncia de Omar García Harfuch ahora el mes pasado que se volvió a incrementar la violencia en Sinaloa. Omar García Harfuch se mantiene de alguna manera como una figura intocable en la opinión pública. Yo no digo que deba de renunciar Omar García Harfuch, que haga lo que quiera, desde la decisión de la presidenta, pero me llama la atención por qué es que aquellos que nos dedicamos a analizar el país no terminamos de adjudicarle ninguna responsabilidad al gran superpolicía de este país que tiene todas las condiciones jurídicas para solucionar el tema y que no obstante, pues los resultados entiendo que están a la vista en las cifras que se presentan en PowerPoints. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el pueblo de México se siente igual de inseguro que siempre. Definitivamente. Y creo que los que confiamos en la estrategia de Omar García Harfuch es por eso, porque hay una estrategia, hay un rumbo. Está bien planificada y parece que quien la encabeza tiene claro cuáles son sus objetivos. Claro que habrá crisis, ¿no? Fundamentalmente, como fue el caso de el personal de la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, propiamente el asesinato de Bernardo Bravo, Carlos Manso. Claro que hay crisis que forman parte de un cisma, ¿no? Y que se pueden y deben de responsabilizarse, pues a los servidores públicos, porque al final su responsabilidad está con la ciudadanía. No obstante, creo que empezar a pedir cabezas de funcionarios de ese nivel, de ese calibre, por situaciones que, si bien no salen de su zona de responsabilidad, ya había un precedente que habían actuado, ¿no? No es como que Omar García Harfuch decidiera abandonar al pueblo de Michoacán y decidiera abandonar Uruapan. Inclusive, me parece que la coordinación que se dio a partir de que Carlos Manso toma como protesta como presidente municipal, que hay que recordar que apenas había cumplido poco más de un año, ¿no? De su presidencia municipal, inició también en 2024, fue buena en términos generales. Fue buena en términos generales. Llegaron a ser detenciones muy importantes. Uno de los cabecillas de Cártel Jalisco en la región, el Rino, fue detenido. Recuerdas que platicamos eventualmente Sí. de ese tema. Y realmente yo creo que la Una estrategia. detención que pasó por desapercibida, Así pero es. que me comentaste tú era de las más importantes que había habido, o sea, una de las grandes Así cabezas de es. Tierra Caliente. Inclusive hay líneas de investigación que apuntan y probablemente sean las correctas a que en parte el asesinato de Carlos Manso pudo haber sido motivado por la detención del Rino. Entonces, pasando y regresando al tema de Harfuch, creo que la estrategia de seguridad está dando las señales que tiene que dar. Como bien mencionas, tal vez en la parte técnica, tal vez en la parte de los números, que eso no deja, digamos, de al lado que esos números también sean personas, también sean familias que pierden un padre, que pierden un hermano, que pierden un hijo. Es que esos números te los avienta en la cara de regreso Grecia Quirós. O
Usted los avienta de regreso en la cara a la familia de Jimena y de José y la familia de Bernardo Bravo, los limoneros de Michoacán, te los avientan de regreso en la cara y te dicen, pues es que Y la gran mayoría del pueblo, o sea, el último número de la ENSU habla de una inseguridad percibida que no se incrementa, pero no se reduce, 0.2% menos, y luego la anterior sí marcó un incremento como del 0.7%. O sea, la gente se siente igual de insegura que siempre, que Así toda la es. pinche vida. Así es. Hay que recordar que la percepción de inseguridad, a pesar de que es muy importante porque define cómo la gente se siente en su día a día, lo cual pues, es fundamental, sentirse seguro en las actividades que desarrollas cotidianamente, no necesariamente, como bien mencionabas, refleja los números, ¿no? Refleja estos datos duros que son muy crudos y muy fríos, ¿no? Y bien mencionas, presentarle datos duros a la familia de un asesinado es completamente insensible, ¿no? Y podría parecer que te despersonaliza del problema que está pasando cuando son vidas humanas, porque una vida ya es mucho, podríamos considerar, ¿no? Que se pierda. Por lo que, sí, a ver, en términos muy fríos, muy numéricos, la estrategia de seguridad está, ¿no? Los números están. Pero a ver, como confrontando esto, yo tengo una respuesta en mi cabeza, pero pues quiero saber qué opina un maestro de seguridad nacional y además internacionalista. Ricardo Anaya sí los pone en cuestión. Y se echó una intervención bastante buena que se hizo viral en el Senado la semana pasada o hace 15 días, no sé, en donde habla realmente de un maquillaje en las cifras. Después lo acompaña en una columna de Viri Ríos, en donde en gran medida dice que tiene razón, a través de otros delitos que atentan en contra de la vida y de la integridad corporal. Y que realmente las fiscalías locales esconden la cantidad de homicidios que hay a través de esta otra figura jurídica y de las desapariciones. Claro. O sea, las desapariciones van en incremento y no obstante los homicidios mágicamente bajan. ¿Cómo entender esto? Pues, o sea, porque entiendo que sí hay ciertos consensos en la clase que analiza el país al respecto de que la estrategia sí da resultados a pesar de las historias, a pesar de la politiquería, porque sí vienen los del PAN a decir, sí, estamos peor que nunca, pero nunca critican la estrategia, sino que critican esta percepción. Y luego está quienes sí dicen, bueno, es que los números están mintiendo. O sea, el gobierno, la presidenta está escondiendo los números. Realmente no es eso, sino que las fiscalías locales están escondiendo los números a través de esta otra figura jurídica. ¿Cómo entenderlo esto, este contraste entre que sí dicen que va bajando y quienes dicen, pues es que no va bajando si los analizamos fríamente? Creo que el problema que tenemos aquí, Julián, también es sumado a la impunidad, ¿no? Cuando se mide la impunidad que tiene este país en diferentes delitos, pues vemos cifras negras terriblemente altas, ¿no? 96, 97%. Es un problema que tenemos estructuralmente y de funcionamiento de las fiscalías, procuradurías, realmente se han visto rebasadas, ¿no? En capacidades, digamos, estructurales, pero también funcionales, ¿no? No hay una fiscalía que podamos decir ¿Dónde carajos está el fiscal? A mí me pareció una gran pregunta que le hicieron a la presidenta. Y me parece una mala respuesta de la presidenta diciendo, pues es que no pudo venir, pero nos llamamos muy bien. Presidenta, no nos importa si se lleva muy bien con el fiscal. El asunto aquí es que tiene que responder las preguntas. Es que tiene que estar presente y no está. Pero el fiscal, a mí me gusta mucho Gertz Manero como figura política. Me parece un político profesional de primera. Me encanta cómo se pendejea a los reporteros cuando les responde. Hasta cómo se sienta, me parece. O sea, una figura realmente que en otro mundo hasta pudo haber llegado a ser presidente de la República o jefe de gobierno de la Ciudad de México, no sé. Pero un fiscal ausente, un fiscal que no sé si está enfermo, pues está enfermo que renuncie. La fiscalía es no funcional en este país. no me atrevería a decir no funcional, pero hay deficiencias estructurales y funcionales visibles, ¿no? La respuesta no es desmantelar la institución para crear una nueva. Sí, claro. Creo que la importancia... Además, se hizo apenas, ¿no? Exactamente, a ver, las reformas que pasaron a ser procuradurías, a ser fiscalías autónomas, me parece que es positivo, no en el sentido que estén separadas del Poder Ejecutivo, sino que las empodera más, les da mucho más, digamos, herramientas para poder funcionar. No obstante, esa reforma aún queda corta, ¿no? Creo que es fundamental todavía ampliar las capacidades de las fiscalías y justamente creo que es algo que Omar identificó muy bien como área de oportunidad para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el apostar a la inteligencia y la investigación. Si queremos ver políticas que funcionen como varitas mágicas y que los homicidios en México desaparezcan de la noche a la mañana, tristemente no vamos a encontrar una respuesta en ese aspecto.
y dentro de, digamos, una visión racional que tiene que tomar, digamos, un líder, un tomador de decisiones como Omar García Harfuch, apostarle a estos elementos es fundamental. Y a la coordinación entre las áreas. ¿Por qué el fiscal no estaba en estos casos? Porque pues, evidentemente son del fuero común, no ejerció facultad de atracción a la fiscalía para atenderlos. Y específicamente, no, con el tema de Uruapan, creo que sí es claro, ¿no? El hecho de que se va a apostar por una presencia importante del Estado, es decir, ver estos elementos de Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, en cantidades que pocas veces se ven en una entidad federativa, tener 10,000 elementos a disposición, pero porque se trata de un problema de seguridad interior, Julián. Yo creo que rebasa el espectro que tenemos de seguridad pública y pasa a ser un problema de seguridad interior, donde es la federación, ¿no?, que tiene que tomar la batuta y responsabilidad para atender esta situación. ¿Carlos Manso iba a ser gobernador de Michoacán? No. No, si se mantenía con vida, si terminaba su administración, muy posiblemente se iba a ser candidato a la gubernatura del estado. El movimiento del Quiero entender el movimiento del Así es, sombrero. así es. ¿Dónde está? ¿Qué tan sólido está? Tiene una gran presencia mediática, Carlos. Me lo invitaron a todos los medios Así de es. comunicación nacionales. O sea, por algo, un alcalde de una ciudad que es la número 60 en población del país, el homicidio simbra las fundaciones de la institución presidencial, tanto que cancelan una conferencia de prensa para anunciar y presentar el evento más grande deportivo del mundo que va a suceder aquí, y le dedican 2 mañaneras enteras a hablar del homicidio de Carlos Manso. Y un alcalde de una ciudad mediana pequeña de este país logra hacer eso, el asesinato de Carlos Manso. ¿Dónde está el movimiento del sombrero? En Michoacán es una figura sólida. ¿Qué representan? Es una figura sólida y que arrasó en Uruapan, Julián. Ganó no solamente la presidencia municipal, ganó la diputación local y ganó la diputación federal. El único diputado federal independiente, diputada, me parece que es el movimiento del sombrero. Ya hay un diputado local también que ahorita le pusieron seguridad y no sé cómo se llama. Sí. El movimiento del sombrero, hay que recordar que antes de que se fuera por la vía independiente Carlos Manso para contender por la presidencia municipal de Uruapan, él fue diputado federal por Morena. Sí. En la legislatura que comprendió de 2021 a 2024, y en ese entonces tuvo confrontaciones directas y muy fuertes con el gobierno del estado de Morena, ¿no? Se va de Morena por Ramírez Bedoya. Se va de Morena por no obtener la candidatura a la presidencia municipal de Uruapan. ¿Y qué tan sólido estaba el movimiento del sombrero y Carlos Manso para competir entonces en la elección próxima? Estamos hablando de hipotéticos, pero me parece un hipotético importante. Me parece que hubiera sido mucho más perjudicial para la oposición que para Morena. Me parece que todavía Morena le alcanzaba competir contra Carlos Manso y ganarle con un margen cómodo, pero sin duda iba a ser el candidato que quedara en segundo lugar. Me parece que la propuesta natural que hubiera tenido la oposición, que es el alcalde de Morelia. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, por el PAN, no hubiera podido alcanzar, ¿no?, los niveles de popularidad que tenía Carlos Manso, porque a diferencia de Alfonso Martínez, que es una figura... Entiendo yo que Alfonso Martínez tiene medianamente bien a Morelia. O sea, es un alcalde, sí, de derecha, el PAN. Me interesa poco de qué partido sean. El asunto es que los servicios públicos funcionen. Mis amigos de Morelia me dicen que privatizados, con mucho negocio, robando, pero funcionan medianamente bien. Claro, ha sido alcalde 3 ocasiones. Esta es su segunda reelección. Tuvo un periodo donde perdió su reelección contra Morón, particularmente. ¿En el 2018? Así es, en 2018. Pero cumplirá 9 años como alcalde, ¿no? Y creo que la votación de los morelianos refrendándole la confianza, pues demuestra también resultados, pero no obstante, y con lo que se diferencia con Carlos Manso, es que su carisma, su capacidad de conectar con personas que ni siquiera tengan que ser de Uruapan, tal vez sean del norte, sur del país, sí, generaba una simpatía, generaba una percepción de un presidente municipal echado para adelante, que no le daba miedo confrontar a la autoridad, que se dirigía a la presidenta, que se dirigía al secretario y que parecía que no doblaba las manos, si lo queremos ver así. Y no tenía condiciones suficientes entonces para competir seriamente por la gubernatura del estado. ¿Y ahora Grecia Quirós tomará esa bandera? Me parece que salió una encuesta en donde la ponen por debajo, o no sé si por arriba, de Raúl Morón, que va a ser el eventual candidato, todo indica, a la gubernatura del estado. No tiene realmente quien le compita. La senadora fue realmente una cuota de acción afirmativa, muy válida, lo que sea, pero no tiene otra figura dentro de Morena. No sé si Carlos Torres Piña, el fiscal, quiera competir. Pues perdió electoralmente en Morelia la ocasión pasada.
¿Grecia Quiroz tiene condiciones para competir? Si levantas una encuesta pocos días después de una tragedia de esa magnitud y apelas a la simpatía emocional, digamos, de la población para posicionar a una figura como es Grecia Quiroz, pues eventualmente va a encuestar bien, ¿no? Pero me parece que si la encuestamos en 6 meses o un año, eh, vamos a ver que no hay posibilidades reales, ¿no? Me parece simbólico, me parece responsable haber permitido que el propio movimiento del sombrero designar a quién se quedaría como presidenta municipal sustituta de Uruapan. Poner a Grecia, a su viuda, me parece también una señal de que habrá una continuidad y de que, pues, quién más que conoce del proyecto que tenía A mí me su pareció un esposo que gran ella. mensaje el que dio, de decir, fui a reunirme con la presidenta. Yo por más que simpatizo con la presidenta, el rol de ella no es, como dice, doblar las manos, sino exigirle seguridad para Uruapan y justicia para su difunto esposo. Me parece un gran mensaje que dio y creo que disipó dudas de que no tenía la capacidad política, por lo menos, no sé si administración pública, de darle continuidad al proyecto de Carlos No, Manso. mira, Grecia es colega, es politóloga también, conoce de la situación y también conoce de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, me parece que la gestión que haga será, y de verdad espero que sea exitosa, pero también empezar a lucrar, ¿no? Políticamente, para empezar a posicionarla como un referente de la oposición, me parece que no es del todo acertado. Y no ha venido de su parte, sino No, de no la ha sido parte su de la parte. oposición, que Así es. ahora la ven como posible candidato. No sé, o hasta dicen que iban a ser candidato a Carlos Manso, lo cual no iba a suceder jamás. Realmente la pregunta era para comprender, porque hay voces que dicen que curiosamente se murió el gran opositor del gobernador y por lo tanto dando a entender que el gobernador es el beneficiado de esto, a partir de que su gran opositor en el estado, el que iba a sucederlo y lo iba a meter a la cárcel después, es el que fallece Y no, y no hay condiciones para eso. no, y Entonces. no es así, Julián. Desde que Carlos Manso fue presidente municipal de Uruapan, su relación con el gobierno del estado fue muy buena en términos generales. Inclusive el subsecretario de gobierno, subsecretario de gobernación de Michoacán, es Juan Manso, hermano de Carlos Manso. Eh, no sería lógico y no entraría bajo ningún parámetro de racionalidad, si lo queremos ver así, eh, que tuvieran una mala relación y que inclusive llegaran a estos puntos conspiranoicos donde el gobernador saliera beneficiado. Me parece que había una buena relación de coordinación. El gobernador lo ha mencionado prácticamente en todas las entrevistas que ha ido, que fue 20 veces en este año Uruapan, que había una inversión de 4,000 millones de pesos por parte de recursos estatales en el municipio. Eh, no obstante, pues eso no eclipsa, ¿no? No eclipsa el hecho de que pues, haya voces pidiendo que Ramírez Bedoya asuma su responsabilidad. Esa voz también la asume Grecia Quiroz, pero que nunca ha pedido la renuncia, por ejemplo, de Ramírez Bedoya, hasta donde yo he escuchado a partir No, del homicidio no de lo ha Carlos pedido Manso. y tampoco el movimiento del sombrero. Si vemos las entrevistas que ha ¿Se dado, van a volver partido político? No están en ruta para ello, ¿verdad? no están en ruta. Eh, Sabemos cómo es el proceso para formalizar un partido político en México. Es complicado y tiene sus tiempos electorales definidos. No podrías buscarlo ya el movimiento del sombrero. Los momentos que establece el INE y el Instituto Electoral de Michoacán ya pasaron, ¿no? No obstante, creo que como movimiento, ¿no? Sin ser una agrupación, un partido político como tal, sí tiene un potencial crecimiento, ¿no? Y tiene una visibilidad nacional ahora, que se ha magnificado tristemente a partir del asesinato de Carlos Manso. Bueno, y de la instrumentalización de ese asesinato por parte de Alito Moreno echándole sangre al sombrero y la fregada, me parece ya una cosa asquerosa eso. También eres internacionalista, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo, o sea, ya pasando como dejando Michoacán un poco de lado? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa en la relación con Estados Unidos? Me parece que esta es la excusa perfecta para que regrese a las mesas de negociación y a las llamadas con Donald Trump en la presidencia de la República. La posibilidad de que vuelvan a entrar, la posibilidad de que vuelvan a mencionar la entrada de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en este país. No, Julián, afortunadamente, cuando hay momentos de crisis entre las relaciones, digamos, diplomáticas entre los gobiernos, es decir, entre las administraciones de Donald Trump y la doctora Claudia Sheinbaum, hay una relación que se sostiene a través del tiempo, que es la relación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tú una vez me platicabas eso, que realmente luego no dimensionamos que hay diplomacia
entre Fuerzas Armadas, diplomacia que trasciende lo que platica el presidente con la presidenta y que hay una buena relación diplomática entre los generales de ambos países. Así es. Hay una cooperación constante entre los comandantes, digamos, fronterizos, ¿no? Los comandantes de las regiones, de la segunda región militar, de la 11ª región militar, que son, digamos, las que tienen frontera con Estados Unidos. También se me fue el número, la 4ª región militar en Monterrey. Tienen relación constante con sus homólogos en Estados Unidos, pero también el general Trevilla y mi almirante Morales fueron hace poco al Comando Norte para reunirse con el general Guillot, que, digamos, es quien, es el encargado, digamos, del Comando Norte que supervisa la relación de las Fuerzas Armadas, o es el comando, digamos, de combate de Estados Unidos, que cubre el propio territorio de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, hay una relación muy estrecha, hay cooperación, hay una agregaduría militar, agregaduría de defensa y naval mexicana en Washington, como lo hay propiamente aquí en la Ciudad de México por parte de Estados Unidos. Y en ese sentido, es tan buena y tan eficiente la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas de ambos países que un escenario como tal no sería permitido por el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. ¿Y por qué no? O sea, porque me caen bien los militares. Entonces no vamos a... Porque me caen bien el general Trevilla, entonces por eso no... No necesariamente, sino porque saben y reconocen de la importancia de México como un aliado estratégico. Digamos, la parte de la zona de interés de Estados Unidos, sus fronteras, su espacio vital está cubierto tanto por Canadá como por México. La doctrina estadounidense de seguridad nacional les diría que es incongruente entrar en un conflicto con tu socio, tu vecino, tu aliado histórico, digamos, recientemente, que también es tu línea de defensa, ¿no? En un sentido mucho más integral y que trasciende a las fronteras de Estados Unidos, México también es línea de defensa para América del Norte. Aquí o toman control de México, que no va a suceder jamás, Tampoco. o cooperarían con nosotros. Entonces, porque si no, nada más México deja colaborar con ellos en materia de seguridad, las cosas se incrementan y representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Un poco por ahí va. Así es. Y el éxito que ha tenido la estrategia, o relativamente, si se puede llamar éxito a lo que se hace, en materia de migración por parte de Estados Unidos, o sus parámetros de lo que es tener éxito, de detener migrantes y deportar personas a sus familias, también parte de esta idea, ¿no? De que ha cooperado México, ¿no? Cuando nos pidieron poner 14,000 guardias nacionales en la frontera, cuando nos han presionado con detener los cruces de fentanilo, pues ¿quién hace ese trabajo? La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Entonces, ellos son los garantes, de cierta manera, también, junto con Relaciones Exteriores, para mantener esta buena relación de cooperación, ¿no? Que es un ganar-ganar, si lo queremos ver al final del día. Y ahora, ¿qué tan esta cooperación hasta dónde ha llegado en el momento actual? O sea, cuando la presidenta anuncia si íbamos a mandar estos 14,000, que realmente ya había una cifra importante ahí en la frontera de la Guardia Nacional, hay un incremento, pues, pero ya había una presencia ya de gente y un poco se chamaqueó Trump con eso. La narrativa se volvió, la presidenta dobló las manos ante Donald Trump y le entregó ya todo. Y realmente este discurso de la soberanía es un discurso barato que ya la presidenta decidió entregar. Es el discurso como muy opositor y también de, por ejemplo, los jalifes que luego enloquecen y dicen que ya esto ya nos gobierna Estados Unidos en los hechos. ¿Eso está sucediendo? No, por supuesto que no. No, la relación se tiene que entender y se ve entre iguales. Por lo menos desde la parte de la diplomacia militar es así. Y queda constatado, ¿no? Me parece que más allá de las declaraciones que puedan hacer, ¿no? Y de mencionar que tenemos el himno nacional o cuestiones que apelan a un sentimentalismo y pues a que nos enseñaron que quienes nos quitaron el 50% del territorio y nuestros niños héroes de Chapultepec fue el enemigo, el invasor norteamericano. Creo que pensar y apelar a relatos del siglo XIX en pleno siglo XXI, en una situación donde nos beneficiamos económicamente brutal de estar y de ser vecinos de la primera economía del mundo, se ve reflejado en voluntad de cooperación permanente por parte de los gobiernos, a pesar de discursos presidenciales. La nueva embajada de Estados Unidos en México. No sé si ya está en funciones o no. Entiendo que próximamente. Se han tardado muchísimo también en hacer la gran inauguración. Entiendo que hubo una inauguración, pero sigue operando la embajada que está en Reforma, la de toda la vida. Una embajada que realmente es un búnker, una cosa, una inversión, entiendo que de $1,000 millones, que además ha venido de la mano de una modernización de los consulados
también brutal. Yo soy de Hermosillo. El consulado nuevo de Hermosillo es una cosa inexplicable. ¿Por qué carajos una ciudad de 1 millón de habitantes tiene como edificio más grande, o el segundo edificio más grande del estado después del centro de gobierno, la embajada o el consulado de Estados Unidos? Lo mismo vemos aquí en la Ciudad de México, una embajada gigantesca que entiendo yo que metieron todo a través de estas maletas diplomáticas. No hay un riesgo de que sí estén, ya hay probablemente un director de la CIA aquí adentro, director para México, igual que lo ha habido toda la vida, por más que digan que no lo hay. ¿Hasta dónde llega, si no la intervención directa, la intervención suave de Estados Unidos en este país? Y me parece que intervención suave hay con todos los aliados, ¿no? Necesariamente. Eh, con las relaciones más cercanas de Estados Unidos y también una intervención, o no decirle una intervención, sino pues presencia de agentes, ¿no? En también países. En Israel, en Brasil, en Así es, Argentina, así en es. Colombia. Es compleja, ¿no? Siempre. Bueno, Alemania es un país sin soberanía. Hay bases militares adentro de Alemania de Estados Unidos. Una base, o sea, el segundo país con más presencia militar de Estados Unidos, después de Estados Unidos, es Alemania. Sí. Corea también, Japón, ¿no? Afortunadamente no es el caso de México. No es el caso de México. También hay cooperación en inteligencia. Claro, especular acerca de esos temas relacionados con las agencias de inteligencia siempre es complicado. Siempre partes de una duda razonable, ¿no? Pero nunca podrías aseverar algo completamente sin dudas. No obstante, lo que mencionas del tema de las embajadas, esto no es algo que haya pasado solo en México, Julián. El Departamento de Estado ha llevado una renovación, digamos, paulatina de todas las embajadas que tiene Estados Unidos en el exterior. Ya le tocaba a México precisamente, y la verdad es que el predio que está en Reforma es muy complicado para servicios consulares, atención a ciudadanía, digamos, a pesar de que sí está pues en una de las zonas de mayor plusvalía y de importancia política en el país, ya no era, digamos, lógico o sostenible logísticamente tener la embajada en Reforma, ¿no? Por eso también se decide poner en Legaria, Calzada Legaria, frente a Guardia Nacional. Son vecinas, ¿no? La sede de Guardia Nacional. El búnker, este famoso de García Luna, pues, que sigue operando en alguna medida, ya no es ese De gran Guardia búnker. Nacional. Así Ahora es. es donde despacha, bueno, en algunos momentos, Marisa Harfuch y está cruzando la calle. Así es, así es. Está cruzando la calle, pero parte de una remodernización, ¿no? Que se necesitaba y que también va a beneficiar a los usuarios mexicanos que quieran hacer cualquier trámite consular. Hay que recordar que cada vez se incrementa más el número de estadounidenses viviendo aquí, específicamente en la Ciudad de México. Entonces, responde a una necesidad, ¿no? De ampliación de servicios consulares y también diplomáticos, ¿no? Hay una cantidad muy importante de diplomáticos estadounidenses aquí en la Ciudad de México. Ahora, la prioridad de Trump ya no, en este momento, es un hombre que cambia de prioridades con una velocidad impresionante y se mete en un trip y luego sale de un día para otro y ya le vale madres el trip anterior que tenía. Cuando entró fue México. Hoy ya no es México. Hoy entiendo yo que anda muy ocupado entre intentando ganar el Premio Nobel de la Paz, que yo creo que se lo robaron a Donald Trump. En gran medida creo que se lo merecía. El año que entra, si logra detener la guerra en Ucrania, probablemente se lo vayan a dar por la presión diplomática que existe y la presión mediática que Donald Trump ejerce sobre el comité. Y al parecer la fascinación que tienen todos los organismos internacionales y gobiernos del mundo por caerle bien a Donald Trump, no lo termino de entender. Pero anda muy ocupado entre esas cosas, el cierre de gobierno que acaba de terminar. Hoy la prioridad no es México para Estados Unidos. No, 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 no. Y es una buena noticia para... Es una buena noticia para México. Quita presión, ¿no? Recordemos que al principio de la administración, cuando se anunciaron estos aranceles del 25%, pues eso prácticamente era cancelar el TEMEC de facto. Es como si no existiera, ¿no? Tener un 25% de arancel a todos los productos, pues realmente sí iba a significar un golpe durísimo a la economía mexicana. Creo que lo supo entender también muy bien el equipo de Donald Trump y por eso han dado prórrogas y prórrogas y prórrogas a México para la implementación de aranceles. Creo que la capacidad que ha tenido tanto el canciller Juan Ramón de la Fuente como el ex canciller y hoy secretario de Economía Marcelo Ebrard para llevar estas agendas simultáneas ha sido muy positiva y también pues es un respiro, ¿no? Para nuestras secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, que la prioridad y el ojo del huracán no esté en México. Me parece que
Ahora le interesa mucho más a Donald Trump asegurar un buen resultado para el Partido Republicano en la intermedia del siguiente año. Hay que recordar que perdieron Virginia y también perdieron Nueva Jersey por márgenes muy importantes, ¿no? Y también creo que hay que resaltar que la elección de Mamdani en Nueva York fue, digamos, un termómetro para virar hacia dónde se puede inclinar el votante estadounidense en los estados que son clave. Tenía otra pregunta en materia de esto, de la relación con Estados Unidos. Ya. Sí hay mucha gente que dice, a ver, Julián, si el gobierno de México está rebasado, si no se ve, o sea, si siguen matando a estas personas, si nos seguimos sintiendo inseguros, no entiendo cómo más allá de la narrativa ideológica que es importante, de la defensa de la soberanía, del himno nacional, de decir que aquí manda el pueblo de México, aquí lo importante es que se reduzca la inseguridad. ¿Por qué es entonces, sin apelar únicamente a la visión ideológica, si el asunto es gobernar mejor, que no es deseable que entren los gringos para acá, que no es deseable que haya mucha mayor cooperación en términos de que sí haya agentes ya abiertamente operando como los llegó a ver en algún momento en este país, en favor de los intereses de Estados Unidos, de la región, porque es todo el Comando Norte, pues, en nuestro territorio? ¿Cómo entender esa, o sea, qué se le puede responder a esa gente más allá de decir, bueno, sí, pero es que esto es territorio mexicano, que es a lo que siempre apela la presidenta un poco? Sí, claro, el argumento soberanista me parece importante para dejar claro que México se ciñe por ciertos parámetros y que estamos dispuestos a abordar problemas conjuntos, pero como lo dice la presidenta, nunca subordinándose, siempre como iguales. Y creo que es algo que Pero el mundo de la subordinación daría mejores resultados, porque es un poco lo que dicen. A ver, a mí la gente de este país, la gran mayoría dice, a ver, es que la narrativa ideológica, por más que la entienda como importante, está padre, sí, chingón. Pero el asunto aquí es que mataron a Carlos Manso. El asunto aquí es que tengo que poder salir a la calle y sentirme seguro. O sea, yo creo que hay mucha gente en este país que está dispuesta a renunciar a la posición ideológica a cambio de mejores resultados. Y o sea, lo comprendo muy bien. No me parece algo ajeno, extraño, extraterrestre, marciano el decir, pues es que yo quiero que se solucione este tema. Viviríamos en un mejor país en esta materia con la intervención de Estados Unidos. no. Y creo que los ejemplos son claros, ¿no? Hay que ver los países donde Estados Unidos ha tenido presencia de Fuerzas Armadas los últimos 40 años. Ninguno vive la gran prosperidad, Julián. Los problemas se mantienen o incluso se acrecentaron, ¿no? Veamos, y siendo muy responsables de las diferencias, el caso de Afganistán, ¿no? O sea, eh, llegar para derrocar a un gobierno talibán, salirte y que regrese el talibán, o sea, valieron la pena todos las vidas humanas que costó esa guerra en este aspecto. O sea, trajo un cambio verdadero. No lo sé. Tampoco me atrevería a decir que Irak, ¿no? Es ahora un paraíso de prosperidad en Medio Oriente. Pero digamos, yéndonos al continente, ¿no? Países donde ha tenido mucha más presencia y participación. Colombia, por ejemplo, donde Estados Unidos sí tuvo una participación importante, no directamente intervención, Pero este siglo, o sea, pero sí hubo una presencia, digamos, mucho más amplia de delegarle capacidades y responsabilidades, ¿no? Al gobierno estadounidense. No veo que Colombia sea la referencia en seguridad, ¿no? No veo que haya logrado solucionar sus problemas de narcotráfico, lograr la paz con todos los grupos beligerantes que existen en el país, con el ELN y con otros, digamos, que siguen teniendo una presencia importante. Más allá del acuerdo que se hizo con las FARC, con Manuel Santos, Juan Manuel Santos. Pero no me parece bajo ningún ángulo que la solución sea permitir subordinación hacia Estados Unidos. Para terminar, o sea, a menos de que tengas algo más de que me quieras platicar, pues, de cerca de esto. Si no, tengo una pregunta final. Adelante. ¿No? ¿Quién mató a Carlos Manso? Si tuvieras que ponerle nombre a una figura unipersonal o también a una figura más abstracta, ¿quién es el responsable del homicidio de Carlos Manso? ¿Y qué pregunta? Es una pregunta complicada y te la voy a responder en dos partes. La primera parte diría la delincuencia organizada, ¿no? No me atrevería a mencionar No particularmente un sabemos, ¿no? cárcel, No sabemos quién es. Fue el cártel pero Jalisco o la familia. evidentemente el actor intelectual y material, ¿no?
la delincuencia organizada, a pesar de que el asesinato lo haya cometido un joven de 17 años, ¿no? Menor de edad. Y la responsabilidad como autoridad sí tendría que mencionar en general, digamos, al gobierno, ¿no? Y no solo al gobierno federal, sino a los tres órdenes. Comparten una responsabilidad O sea, el propio Carlos Manso comparte una el propio responsabilidad. Carlos Manso y su equipo cercano comparte una responsabilidad, porque si vemos las líneas de investigación, los posibles móviles, todos tienen algo por lo cual reclamarse responsables, ¿no? Carlos Manso por ordenarle a su grupo cercano de escoltas que se flexibilizaran y que salieran de su círculo, digamos, inmediato de protección, el gobierno del estado por no haber aumentado la seguridad, propiamente también el gobierno federal. No me atrevería a señalar solo una persona, sino el Estado mexicano en su conjunto, parte de la responsabilidad, y el propio Carlos Manso. Pues gracias, Antonio Montes Magaña, por estar aquí, maestro en Seguridad Nacional, por ¿cómo se llama? El Colegio de Defensa. Colegio de Defensa, la Secretaría de la Defensa. Gracias, Antonio, y gracias a ustedes. Esto fue Antagonía, una producción de CDP Noticias. Gracias y hasta luego. Muchas gracias.